La luz dorada del amanecer se filtraba a través de las cortinas desgastadas de mi pequeña cocina, creando patrones cálidos sobre la encimera mientras preparaba mi primer café del día. Desde mi ventana contemplaba las calles empedradas de Malasaña, este barrio bohemio de Madrid que se había convertido en mi refugio. Mi mirada se dirigía inevitablemente hacia el edificio señorial del centro, donde las letras doradas de Galería Vázquez brillaban bajo el sol matutino. Ocupaba toda la planta superior del edificio histórico, visible desde prácticamente cualquier punto del barrio. Me permití apenas un instante para observar ese lugar, una vez el orgullo de mi familia, ahora un mundo al que ya no pertenecía. Mamá, mira. Ya está terminado. La voz emocionada de mi hijo Diego, de 5 años, me sacó de mis pensamientos. Estaba frente a mí en su pijama de dinosaurios, sus rizos castaños aún revueltos por el sueño, sosteniendo un papel de dibujo con ambas manos como si contuviera un tesoro. Y de alguna manera, así era. Lo que había creado no era simplemente un garabato infantil, era un gato pintado con trazos sorprendentemente delicados, con una expresividad notable que de algún modo capturaba incluso la emoción detrás de los ojos del animal. Es precioso, Diego, sonreí, pasando suavemente mis dedos por sus rizos sedosos. Este gato parece tan real. ¿Es el del parque? Sí, asintió con seriedad. Sus ojos se veían tristes. Se me cortó la respiración por un momento. Con apenas 5 años, Diego ya tenía esa increíble capacidad de notar detalles que la mayoría de adultos pasaba por alto, de ver más allá de las superficies hasta las emociones que se escondían debajo. Eso lo heredó de mí, supongo. Ese mismo talento que una vez me hizo sentir especial ahora se canalizaba en dar clases de arte infantil en el centro cultural del barrio. No exactamente la carrera prestigiosa que mis padres habían trazado para su hija. Nuestro apartamento era modesto pero limpio, con alfombra blanca que mostraba cada mancha y marca de crayón. Había cubierto las paredes con mis propias pinturas, paisajes y piezas abstractas que comenzaban a aparecer en pequeños cafés locales y restaurantes. La gente empezaba a reconocer mi trabajo, aunque no supieran mi nombre. Estaba muy lejos del éxito que mis padres habían esperado de una hija Vázquez, pero era mío. Trabajo honesto que me llenaba de orgullo, incluso en los días más difíciles. Ahora, después del desayuno, vamos a mi clase, dije, colocando un tazón de cereales y plátano cortado frente a Diego. La luz matutina se reflejaba en su cabello mientras se subía a su silla. Tenemos una invitada especial hoy. Carmen, una ceramista famosa del barrio, viene a enseñar a todos cómo hace su arte. Genial. Los ojos de Diego se iluminaron al instante. ¿Yo también puedo hacer algo con barro? Por supuesto, respondí, viéndolo tomar una cucharada de cereales. Puedes dejar volar tu imaginación. ¿Imaginación? Esa palabra sola me transportaba a recuerdos de mis padres, Fernando y Esperanza Vázquez, y como siempre habían tratado de apartar la creatividad en favor de lo que llamaban sentido práctico de los negocios. Dirigían la galería de arte más antigua y prestigiosa del barrio, pero para ellos, el arte no era expresión o emoción, era mercancía, potencial de inversión y moneda social. Mi padre llevaba el orgullo del dinero viejo y el linaje distinguido. Era conocido por su juicio frío y su determinación inquebrantable, rasgos que lo hacían respetado en círculos empresariales pero difícil de complacer como padre. Mi madre Esperanza era el centro de las actividades benéficas del barrio, siempre perfectamente vestida y aparentemente cálida. Pero bajo su apariencia elegante y sonrisa social, poseía una voluntad de hierro y estándares que ninguno de nosotros podía alcanzar jamás. Y luego estaba mi hermana Patricia, siempre la hija perfecta. Se graduó de una universidad de élite con excelentes calificaciones, obtuvo su maestría en administración exactamente a tiempo, y regresó para tomar su lugar en el negocio familiar como la mano derecha de mi padre. Siguió el camino de vida que nuestros padres habían trazado cuidadosamente, ganándose el respeto como una joven empresaria brillante mientras yo, elegí una dirección completamente diferente. Mientras empacaba el almuerzo de Diego y lo ayudaba a abotonarse la camisa, miré nuevamente hacia la ventana. Hoy era viernes, lo que significaba que la galería estaría bullendo con preparativos para una exposición especial del fin de semana. Años atrás, habría estado allí ayudando, arreglando la iluminación perfectamente, o discutiendo la colocación con los artistas presentados.
Mi propio talento artístico había sido reconocido por maestros desde temprana edad, y había ganado varios concursos locales de jóvenes artistas. Pero mis padres habían categorizado mi talento como un pasatiempo encantador y esperaban que entrara al mundo empresarial de todas formas. El arte es un talento maravilloso, cariño, pero no puedes vivir solo de eso, solía decir mi madre, enderezando mi collar o acomodando mi cabello detrás de la oreja. Como hija de los Vázquez, deberías elegir un camino más práctico. Mientras abrochaba el uniforme de Diego, me encontré recordando quién era a los 17, pasando horas sola en el aula de arte del instituto hasta que el conserje prácticamente tenía que echarme. Y luego estaba Alejandro. Un estudiante de último año en el club de arte que luchaba igual que yo, atrapado entre las expectativas de su familia y su propia pasión. Nos convertimos en confidentes el uno del otro, y eventualmente, inevitablemente, parecía en ese momento, nos enamoramos. Pero esa relación se convirtió en el error de una noche que cambió el curso de toda mi vida. Cuando la prueba de embarazo mostró positivo, tenía solo 17 años, aterrada y sola en un cubículo del baño del instituto, mirando esas 2 líneas rosadas con manos temblorosas. Había intentado hablar primero con Alejandro, esperando que estuviera a mi lado cuando enfrentara a mis padres. Realmente creía que lo resolveríamos juntos. Mamá, vámonos. La voz impaciente de Diego me devolvió al presente. Ya había cerrado su pequeña mochila y esperaba junto a la puerta, prácticamente rebotando de emoción por el día que tenía por delante. Sí, vámonos, sacudí los recuerdos y puse una sonrisa. Antes de salir del apartamento, revisé mi apariencia en el pequeño espejo junto a la entrada. Cabello castaño rizado que necesitaba un corte, ojos verde azulados con ojeras que hablaban de demasiadas noches en vela, y labios presionados en determinación. Respiré profundo y enderecé los hombros. No había tiempo para lamentarse por lo que pudo haber sido. Solo podía seguir adelante, por el futuro de Diego. El aire matutino era fresco mientras caminábamos por la calle del Pez, la mano cálida de Diego en la mía mientras charlaba sobre qué tipos de animales podría hacer con arcilla. El barrio cobraba vida a nuestro alrededor, comerciantes barriendo sus escaparates, la panadería ya llenando el aire con el aroma de pan fresco. Entonces sonó mi teléfono. Lo saqué del bolsillo y me quedé helada cuando vi el nombre en la pantalla. Un nombre que no había aparecido allí en 5 años. Patricia. Mi pecho se tensó mientras miraba el teléfono, mis pasos reduciéndose hasta detenerse. Contacto después de 5 años de silencio. ¿Qué podría haber pasado? Después de un momento de vacilación, contesté. Diga. Isabel, soy yo. La voz de mi hermana sonaba tensa, un poco sin aliento. Quiero hablar contigo. Se me cortó la respiración, sintiéndome repentinamente mareada. ¿Ha pasado algo? Quiero hablar contigo en persona. Por favor. Permanecí en silencio por un largo momento, consciente de Diego mirándome con curiosidad, aún sosteniendo mi mano. El tráfico matutino pasaba, gente dirigiéndose al trabajo sin idea de cómo mi mundo se tambaleaba sobre su eje con esta simple llamada telefónica. De acuerdo, finalmente logré decir. ¿Cuándo? Mañana, si te parece bien. Miré hacia el centro del barrio donde la bandera de la Galería Vázquez ondeaba en la brisa matutina. 5 años de independencia cuidadosamente construida de repente se sentían frágiles. De acuerdo, acepté, mi voz apenas audible. Después de colgar, exhalé profundamente. La nueva vida que había construido durante 5 años, las rutinas, los límites, la estabilidad ganada con esfuerzo, todo parecía tambalearse con solo una llamada telefónica. Apreté la mano de Diego un poco más fuerte y empecé a caminar otra vez, súbitamente hiperalerta de cada paso. A los 17, me había encerrado en ese cubículo del baño del instituto, mirando la prueba de embarazo con manos temblorosas. 2 líneas aparecieron claramente. El mismo resultado para la segunda prueba. Y la tercera. Había respirado profundo y cerrado los ojos, tratando de estabilizarme contra la fría pared metálica. Después del instituto ese día, regresé a casa más tarde de lo usual. La mansión Vázquez se alzaba alta e imponente en el crepúsculo, sus ventanas brillando con luz cálida que nunca se había sentido menos acogedora.
Al pasar por la puerta de hierro forjado, los latidos de mi corazón resonaban tan fuerte en mis oídos que estaba segura de que cualquiera cerca podría escucharlos. En el momento que entré al vestíbulo, la voz de mi madre flotó desde algún lugar adentro. «Isabel, llegas bastante tarde». En la sala estaban sentados mis padres y hermana. Mi padre Fernando leía El País, sus gafas de lectura posadas bajo en su nariz. Mi madre revisaba algunos documentos de comité, su postura perfecta nunca permitiéndole relajarse completamente en los muebles caros. Patricia tenía su portátil abierto en las rodillas, trabajando en tareas universitarias aunque se acercaba la hora de cenar. Era como algo de una revista, un retrato familiar perfecto de éxito y armonía. Nada como la bomba que estaba a punto de soltar. Lo siento, estaba terminando una pieza en el aula de arte, mentí. En realidad, había estado sentada sola en un banco del parque cerca del instituto durante horas, tratando de reunir valor. Te guardé la cena caliente, dijo mi madre sin levantar la vista. Lávate las manos primero. Puse mi bolso en el suelo y apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en las palmas. Tengo algo que decirles, dije, mi voz más pequeña de lo que había pretendido. ¿Qué es? Mi padre bajó ligeramente su periódico, sus ojos aún examinando la sección de negocios. Respiré profundo. El momento se extendió como cristal a punto de romperse. Estoy embarazada. El aire en la habitación se congeló instantáneamente. Miré las caras de mis padres, presenciando sus expresiones transformarse de soca incredulidad, luego a algo que parecía odio. ¿Qué dijiste? La voz de mi padre era peligrosamente silenciosa, el periódico ahora olvidado en su regazo. Estoy embarazada, repetí, mi voz temblando pero determinada. Creo que estoy en mi tercer mes. De Alejandro. ¿Ese chico pobre del club de arte? La cara de mi madre se retorció con disgusto. Traté de objetar, de explicar que Alejandro era talentoso y amable, pero la explosión de rabia de mi padre ahogó todo lo demás. Tú no eres mi hija. Se levantó, su figura alta súbitamente imponente mientras su voz hacía eco contra las paredes de la mansión. Traer tal vergüenza sobre nosotros. Manchar el nombre Vázquez. Papá, por favor, escucha. Supliqué a través de lágrimas que habían comenzado a caer sin mi permiso. Vete. Esta vez fue mi madre quien gritó, su fachada perfectamente compuesta agrietándose completamente. Has destruido nuestra reputación. ¿Planeas convertirnos en el hazmerreír de todo el barrio? Miré desesperadamente a Patricia. Mi hermana de 14 años estaba sentada congelada, su expresión una mezcla de miedo y confusión. Pero no dijo nada. Ni una palabra en mi defensa. Quiero tener este bebé, dije, colocando ambas manos protectoramente sobre mi vientre a un plano. Alejandro también quiere. ¿Alejandro? La risa de mi padre fue fría y cruel. ¿Crees que ese fracasado tomará responsabilidad? Su familia apenas puede pagar el alquiler. ¿Qué exactamente pueden ofrecerte? Es un pintor talentoso, protesté, aunque mi confianza ya se desmoronaba. Los profesores reconocen su potencial. Él podría. Suficiente sobre ese chico, mi madre interrumpió, su voz cortando el aire como hielo. Te harás cargo de esto inmediatamente. Contactaré al doctor Moreno mañana. No, grité, horrorizada. Quiero tener este bebé. La cara de mi padre se puso roja de furia. Vete. Ahora. Nunca puedes volver a esta casa, su voz era fría, final. Papá, por favor. Ahora. Golpeó su puño en la mesa lateral tan fuerte que un jarrón de cristal saltó y casi se volcó. Si eliges esa desgracia, entonces ya no te reconozco como miembro de la familia Vázquez. Mi madre ni siquiera me miraría ya, su mirada fija en la alfombra como si ya hubiera desaparecido. A través de mis lágrimas, capté la mirada de Patricia. Su cara se había puesto completamente pálida. Más tarde esa noche, cuando estaba recogiendo lo poco que podía cargar de mi habitación, Patricia se deslizó silenciosamente y cerró la puerta. Lo siento, susurró, su voz quebrándose. Están equivocados. No has hecho nada malo.
¿Pero a dónde iré?, le pregunté, la realidad de mi situación finalmente golpeándome con toda su fuerza. No lo sé, respondí honestamente, cerrando mi mochila con manos temblorosas. Pero estaré bien de alguna manera. Patricia de repente puso algo en mis manos, varios cientos de euros de sus ahorros. Toma esto, insistió. No es mucho, pero... Gracias, abracé a mi hermana fuertemente, sintiendo sus hombros delgados temblando. Te amo. No olvides eso. Cuando bajé las escaleras con mi pequeña bolsa de pertenencias, mis padres me dieron miradas frías y despectivas. Sin palabras de despedida, ni siquiera adiós, salí por la puerta principal de la casa Vázquez. El frío de la noche me envolvió inmediatamente, y comencé a caminar por la calle, tiritando en mi chaqueta delgada. Esa noche, contacté a Alejandro, esperando desesperadamente que fuera el apoyo que necesitaba. Pero su respuesta destrozó cualquier esperanza que me quedaba. No puedo hacer esto, Isabel dijo por teléfono, su voz distante y formal. Mi padre arregló una beca para mí. Puedo ir a la escuela de arte en Barcelona el mes que viene. No puedo tirar todo por la borda por un niño. Pero tú, dijiste que me amabas, mi voz se quebró mientras me apoyaba contra el cristal frío de la cabina telefónica. Lo siento, respondió, sonando más aliviado que arrepentido. Me gustas mucho de verdad, pero no estoy listo para ser padre. Lo entiendes, ¿verdad? Después de que terminó la llamada, me senté acurrucada en la cabina telefónica, abrazando mis rodillas y llorando hasta que no me quedaron lágrimas. Vagué por el barrio toda la noche y me dirigí al instituto en la mañana, exhausta, sin ningún lugar a donde ir. Sin hogar, sin novio. Nada excepto mi bebé no nacido y una pequeña cantidad de dinero. Isabel. Frente al aula de arte del instituto, la señora Carmen Ruiz, mi profesora de arte, me gritó sorprendida. ¿Qué haces aquí tan temprano? ¿Estás bien? La miré con ojos hinchados de llorar, mi cara pálida de agotamiento y frío. No podía hablar, solo colapsé en lágrimas otra vez mientras el peso de todo se me vino encima. La señora Ruiz me envolvió en sus brazos y susurró suavemente. ¿Qué pasó? ¿Qué está mal, cariño? Y le conté todo a través de sollozos entrecortados. La ira de mis padres, ser echada, la traición de Alejandro. La señora Ruiz escuchó en silencio, su brazo firme alrededor de mis hombros. Ven a mi casa, dijo decisivamente cuando terminé. No estás sola. Te ayudaré. Asentí con una gratitud que no podía expresar en palabras. Tenía solo 17 años, embarazada, abandonada por mi familia, y completamente perdida. Pero en ese momento, encontré un rayo de esperanza. Por el bien de mi hijo, y para probar que podía valerme por mí misma, tenía que ser fuerte. Diego, ya casi terminamos aquí. Le grité a mi hijo, que continuaba dibujando intensamente junto a la ventana mientras yo limpiaba los materiales de arte esparcidos en el suelo del estudio. La luz de la tarde pintaba sus rizos castaños de dorado, y las sombras danzaban con cada movimiento de sus pequeñas manos sobre el papel. 5 años habían pasado desde esa noche terrible, y mi vida había tomado una dirección que nunca podría haber imaginado. Con la ayuda de la señora Ruiz, logré graduarme del instituto y obtuve un certificado de educación artística en el instituto comunitario local. Ahora dirigía clases de pintura para niños en el estudio de arte del barrio, ganando lo suficiente para mantenernos a Diego y a mí. No era lujoso, pero era suficiente para nuestra pequeña familia de 2. Mamá, mira. Diego levantó alegremente su dibujo. Estas somos tú y yo jugando en el parque. Jadeé cuando vi lo que había creado. La composición y el uso del color eran increíbles para un niño de 5 años, pero lo que realmente me quitó el aliento fue la calidad emocional que había capturado. 2 figuras, claramente él y yo, caminaban tomados de la mano a través de un parque otoñal. Los árboles en el fondo mostraban hermosos colores estacionales, y había una sensación de felicidad gentil en nuestras expresiones que hizo que me doliera el corazón. Diego, esto es maravilloso, lo abracé cerca, inhalando el aroma de crayones y jugo de manzana. Realmente tienes talento. Diego brilló con mi elogio. Mi maestro también lo dijo. Dijo que tengo talento especial. Sonreí, pero por dentro,
sentí una maraña de emociones. El don de Diego era innegablemente heredado de mí, pero también de Alejandro. Desde ese día a los 17, nunca había tratado de rastrear el paradero de Alejandro. Se rumoraba en el barrio que se había graduado de la Escuela de Arte en Barcelona y había encontrado éxito en el arte comercial. Pero no tenía idea de si siquiera sabía que tenía un hijo. Mamá, ¿qué vamos a cenar esta noche? La pregunta de Diego me devolvió al presente. Bueno, como hoy es un día especial, sonreí, alborotando su cabello. ¿Qué te parece pizza? Sí. Diego saltó de emoción. ¿Con mucho queso? Por supuesto, me reí. Mientras más queso, mejor. Mientras cerrábamos el estudio y comenzamos a caminar por las calles bañadas por el crepúsculo, sentí ansiedad trepando por mi espina dorsal. Después de la llamada telefónica con Patricia, apenas había dormido. Esa mañana, había enviado una respuesta a mi hermana, Café Central, 3 de la tarde mañana. Mañana. El día que vería a un miembro de la familia después de 5 años de silencio. Mi corazón se sentía pesado, una mezcla de temor, curiosidad, y algo parecido a esperanza que no quería reconocer. De vuelta en nuestro apartamento, disfrutamos nuestra pizza entregada, hablando de nuestro día como siempre hacíamos. Diego me contó entusiasmadamente sobre aventuras con sus compañeros de clase, el elogio de su maestro, y las nubes de formas raras que había visto durante el recreo. Sonreí y asentí, mi corazón calentado por su alegría inocente, aun cuando pensamientos de la reunión de mañana llenaban mi mente. Después de que Diego se durmió, me senté en el pequeño escritorio de nuestra sala y abrí un álbum de recortes viejo que rara vez miraba. Contenía recuerdos del instituto, recortes de periódico de cuando había ganado concursos de arte, y la última foto tomada con mis padres antes de que todo se viniera abajo. Toqué la superficie brillante de la foto, sintiendo su frialdad bajo mi dedo. La tarde siguiente, dejé a Diego en el programa infantil del estudio más temprano de lo usual y me dirigí al Café Central sola. Mi estómago estaba hecho nudos mientras me sentaba en una mesa de la terraza, revolviendo nerviosamente mi café mucho después de que el azúcar se había disuelto. Entonces una figura familiar entró en mi campo de visión. Isabel. Patricia se veía más madura y refinada de lo que había estado 5 años atrás. Vestida con un traje perfectamente cortado, su cabello peinado en un elegante bob, irradiaba la dignidad de la familia Vázquez que una vez esperaba que yo encarnara. Pero su expresión revelaba ansiedad y tensión bajo la superficie pulida. Patricia, me levanté, insegura de cómo reaccionar. ¿Debería abrazarla? ¿Mantener las cosas formales? La hermana con quien una vez había compartido todo ahora se sentía como una extraña. Patricia se movió primero, acercándose para abrazarme ligeramente. Ha pasado tiempo. ¿Te ves bien? Sí, más o menos, regresé a mi asiento y le hice señas para que se uniera a mí. Tú también has crecido mucho. Durante varios minutos, hicimos charla trivial sobre el clima y cambios en el barrio, temas seguros que no requerían inversión emocional. Eventualmente, Patricia respiró profundo y llegó al corazón del asunto. Me caso el mes que viene. Felicidades, dije sinceramente, examinando su cara. ¿Quién es el afortunado? Miguel Herrera. Es el hijo de uno de los socios de negocios de papá. Patricia sonrió con un toque de timidez que nunca había visto en ella antes. Nos conocimos primero en una gala benéfica, pero realmente es una persona maravillosa, nada como los tipos corporativos estirados con los que papá usualmente trata de emparejarme. Viendo la cara de mi hermana iluminarse, sentí un alivio genuino en lugar de la envidia que podría haber esperado. Eso es maravilloso, Patricia. Estoy feliz por ti. La expresión de Patricia de repente se volvió seria, la alegría desvaneciéndose de sus ojos. Isabel, quiero que vengas. A la boda. Dejé mi taza de café con manos inestables, incapaz de ocultar mi sorpresa. Yo. Pero tus padres. Nuestros padres, me corrigió gentilmente. Ellos también quieren reconciliarse, especialmente desde que papá se enfermó recientemente. Fernando. Se sintió extraño decir el nombre de mi padre en voz alta después de tanto tiempo evitando incluso el pensamiento de él. Durante 5 años, me había entrenado para no pensar en mis padres,
construyendo muros alrededor de esos recuerdos. Sí, su corazón no ha estado bien desde el año pasado, Patricia explicó, preocupación genuina grabada en su cara. Los doctores dicen que necesita reducir su carga de trabajo y niveles de estrés, pero papá es tan terco como siempre. No escucha a nadie, ni siquiera a sus especialistas. Una ola compleja de emociones me lavó, la ira persistente hacia el padre que me había rechazado cuando más lo necesitaba, pero también, en algún lugar profundo adentro, un destello de preocupación que no podía suprimir completamente. Los lazos de sangre, parecía, no se cortaban tan fácilmente después de todo. También Patricia continuó, jugando con su servilleta, la familia de Miguel es bastante prominente en el barrio. Los Herrera tienen ciertas expectativas sobre la unidad familiar en eventos como este. Levanté una ceja. ¿Así que me llamas para mantener las apariencias? ¿Para asegurar que los Vázquez parezcan una gran familia feliz para tus suegros? No. Patricia objetó rápidamente, alcanzando a través de la mesa para tocar mi mano. Es lo que yo quiero, Isabel. Eres mi hermana. No quiero celebrar el día más importante de mi vida sin que estés allí. Miré por la ventana al parque más allá. Niños se perseguían a través del césped, parejas paseaban tomados de la mano, perros corrían tras frisbees, escenas ordinarias de la vida que había construido para mí y mi hijo. Una vida que no tenía nada que ver con los Vázquez o su posición social. ¿Qué pasa con Diego?, pregunté, volviéndome de nuevo para enfrentarla. Patricia vaciló ligeramente, justo lo suficiente para que lo notara. Por supuesto, él también es bienvenido. Me gustaría conocer a mi sobrino. Consideré qué efecto traer a mis padres de vuelta a mi órbita podría tener en Diego. Había preguntado sobre sus abuelos antes, curioso de por qué sus amigos los tenían y él no. Siempre había respondido vagamente que vivían lejos, cambiando el tema tan rápido como era posible. Déjame pensarlo, finalmente dije. No es una decisión fácil, Patricia. Tienes que entender eso. Patricia asintió con entendimiento. Por supuesto. Pero agradecería si pudieras hacérmelo saber tan pronto como sea posible. Las invitaciones ya se están imprimiendo. Mientras nos despedíamos fuera del café, Patricia me entregó un sobre con grabado dorado, la invitación de boda, y luego, casi como una ocurrencia tardía, un segundo sobre blanco simple. Y esto, dijo, su voz bajando. Nuestros padres me pidieron que te diera esto. Tomé el segundo sobre, sintiendo su peso inesperado. ¿Qué es? No lo sé, Patricia respondió, y pude decir que estaba siendo honesta. Solo me pidieron que me asegurara de que lo recibieras directamente. De vuelta en mi apartamento, después de que Diego se había dormido con su dinosaurio favorito acurrucado bajo su brazo, me senté en la mesa de la cocina y cautelosamente abrí el segundo sobre. Adentro había un cheque y una nota manuscrita corta. Isabel. Esto es parte del fondo fiduciario que debería haber sido tuyo hace años. Podemos discutir el resto cuando estés lista. Fernando Vázquez. Jadeé cuando vi la cantidad en el cheque. Era más de lo que ganaría en 2 años dando clases de arte. Mis manos temblaron mientras lo dejé en la mesa, insegura de si sentirme aliviada, enojada o simplemente abrumada. Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, mi mente corriendo con posibilidades y miedos. ¿Aceptar este dinero significaría perdonar lo que habían hecho? ¿Era una rama de olivo genuina o solo una manera de aliviar su propia culpa? Y lo más importante, ¿qué significaría reconectarme con mis padres para Diego? Para la mañana, mi decisión estaba tomada. Tal vez era hora de sanar estas viejas heridas, por el bien de Diego tanto como el mío. Él merecía una oportunidad de conocer a su familia, y no podía mantenerlo aislado para siempre por mi propio dolor. Envié un mensaje a Patricia, iré a la boda. Traeré a Diego. 3 días después, en una tranquila tarde de sábado, sonó el timbre de mi apartamento. Había estado esperando esta visita pero aún sentí mi estómago hacerse nudos mientras me sequé las manos en una toalla de cocina y fui a abrir. Cuando abrí la puerta, allí estaban, mis padres, después de 5 largos años. Fernando se veía más viejo, su cabello una vez negro azabache ahora veteado de gris, su postura ligeramente encorvada.
Mamá aún mantenía su apariencia elegante, vestida con un traje beige con buen gusto, pero nuevas arrugas se habían formado alrededor de sus ojos, y su sonrisa parecía menos segura de lo que recordaba. Isabel, la voz de mi padre, había perdido algo de su presencia dominante. Casi sonaba, nervioso. Por favor, pasen, los invité, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Mientras entraban a nuestra pequeña sala, Diego estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá rodeado de materiales de arte, profundamente enfocado en su dibujo. Levantó la vista con ojos curiosos a los visitantes desconocidos, su crayón pausándose a media pincelada. Diego, vacilé por un momento, luego continué, estos son tus abuelos. En el momento que mis padres miraron lo que Diego estaba dibujando, ambos se congelaron. Había estado trabajando en un paisaje forestal con luz solar filtrándose a través de los árboles después de la lluvia. La técnica y el sentido del color mostraba un nivel de habilidad que parecía imposible para un niño de 5 años. ¿Qué es? La voz de mi padre falló mientras lentamente se acercaba a Diego y cuidadosamente levantó el dibujo. ¿Qué es esto? Mi madre jadeó suavemente, mirando la imagen sobre el hombro de su esposo. Sus expresiones mezclaban asombro con algo más profundo, reconocimiento, tal vez, o el despertar doloroso de recuerdos enterrados. Mi padre se volvió hacia mí, aparentemente perdido por palabras, su cara pálida. Diego, tu corbata está torcida, dije, arrodillándome para enderezar la pequeña corbata de moño de mi hijo 3 semanas después mientras nos preparábamos para la boda. ¿Estás nervioso por hoy? Diego negó con la cabeza, pero sus grandes ojos azules traicionaban su ansiedad. ¿Habrá mucha gente allí? ¿Muchos adultos? Sí, sonreí tranquilizadoramente. Pero no hay nada que temer. Estoy segura de que todos están esperando conocerte. Y podrás comer pastel. Esa última parte pareció convencerlo, y asintió solemnemente. Entrando al gran salón de baile del Hotel Plaza Toledo 1 hora después, tuve que contener la respiración. Candelabros de cristal colgaban de techos abovedados, un altar adornado con cascadas de flores frescas se alzaba al frente, y la élite del barrio llenaba el salón con conversación murmurada y risa ocasional. Era la primera vez desde que dejé la casa Vázquez que sentía que estaba regresando a mi mundo anterior, y la sensación era a la vez familiar y profundamente inquietante. Isabel. Patricia corrió hacia nosotros en su impresionante vestido de novia blanco, su cara radiante de felicidad. «¿Viniste?» Me abrazó fuertemente, luego se agachó al nivel de Diego. «Y tú debes ser Diego. Estoy tan feliz de conocerte. Soy tu tía Patricia». Aunque un poco tímido, Diego la saludó educadamente, su pequeña mano desapareciendo en la de ella cuando se la ofreció. «Felicidades», dije, genuinamente conmovida por su felicidad. «Te ves hermosa, Patricia». Patricia se rió, el sonido como campanas. «Gracias. Y ustedes dos también se ven increíbles». Alborotó suavemente el cabello de Diego. «Eres un joven muy guapo en ese traje». Desde el otro lado del salón, divisé a mis padres acercándose. Desde nuestra reunión en mi apartamento semanas atrás, habíamos mantenido contacto cauteloso, dando pasos tentativos hacia reconstruir algún tipo de relación. Aún así, estar juntos en público se sentía cargado de tensión. «Isabel, me alegra que hayas venido», mi padre dijo, su sonrisa tensa pero sincera. Por un momento, vi un destello del hombre que debió haber sido antes de que el éxito y la posición social se convirtieran en sus características definitorias. «La ceremonia empieza en 20 minutos», añadió mi madre, sus ojos constantemente moviéndose entre Diego y los otros invitados, claramente preocupada por las apariencias. Algunos hábitos, parecía, morían difícilmente. «Debería regresar al cuarto nupcial», dijo Patricia. «Hablaremos más en la recepción». Apretó mi mano una última vez antes de desaparecer entre la multitud. Mientras comenzaba la ceremonia, me senté con Diego en la tercera fila, viendo a mi hermana prometerse su vida a Miguel Herrera, un hombre alto con ojos amables y una sonrisa fácil. A pesar de mi resentimiento persistente hacia mis padres, me encontré parpadeando lágrimas mientras Patricia y Miguel intercambiaban votos. Cualquier otra cosa que hubiera pasado, quería que mi hermana fuera feliz. En la recepción,
Diego se inquietó con los largos discursos y los procedimientos formales. Tiró de mi manga, susurrando, «Mamá, estoy aburrido». Silenciosamente le entregué el pequeño cuaderno de bocetos y lápices que había metido en mi bolso exactamente por esta razón. Se acomodó en una esquina de un sofá cercano y comenzó a dibujar, su pequeña cara intensa con concentración. No habían pasado ni 10 minutos cuando escuché una exclamación. «Esto es notable». Me volví para ver a un caballero mayor espiando por encima del hombro de Diego a su cuaderno de bocetos. Varias personas se habían reunido alrededor, todas mirando lo que mi hijo había creado. «Tal talento rara vez se ve», el hombre gritó a los cercanos. «¿De quién es este niño?». Corrí al lado de Diego, los instintos protectores activándose. «Es mi hijo». «¿Y usted es?». El hombre me miró con ojos interesados. «Isabel Vázquez». «Vázquez». Sus ojos se ampliaron con reconocimiento. «¿La hija de Fernando y Esperanza?». Asentí nerviosamente mientras más gente comenzaba a reunirse alrededor de nosotros. Me sentí el pecho tensarse, incómoda de repente convertirme en el centro de atención en la boda de mi hermana. «El talento artístico de la familia Vázquez continúa, veo», el hombre dijo, mirando genuinamente impresionado. «Me recuerda mucho a las obras tempranas de Fernando». «¿Las obras tempranas de padre?». No pude ocultar mi confusión. El hombre respondió con una expresión sorprendida. «Sí, por supuesto. Fernando Vázquez fue una vez un pintor prometedor. Sus paisajes dramáticos obtuvieron atención significativa por su sentido único del color y profundidad emocional. Su decisión de dejar el pincel para hacerse cargo de la galería fue considerada una gran pérdida para el mundo del arte. En ese momento, sentí la atmósfera en el salón cambiar. Muchos ojos se volvieron hacia mis padres, que estaban incómodamente cerca del pastel de bodas, luciendo como si quisieran desaparecer. «No sabía», dije suavemente, la revelación golpeándome como un golpe físico. El hombre lucía genuinamente desconcertado. «Asumí que sabías, especialmente dado tu propio talento obvio. El don claramente corre en la familia». Los invitados alrededor de nosotros escucharon con interés obvio, la recepción de bodas temporalmente olvidada. «¿Heredaste el talento familiar?», una mujer en un vestido azul claro me preguntó directamente. «Sí», respondí vacilantemente. «Enseño arte, de hecho. Dirijo clases de pintura para niños en un estudio comunitario local». «¿Es cierto?». Las cejas del hombre se alzaron. «Claramente tienes talento considerable tú misma. ¿Pero por qué no estás asociada con la Galería Vázquez?». «Eso es suficiente». Esteban y mi padre se acercó y habló con un tono severo que recordaba muy bien de la infancia. «No, quiero saber», me volví para enfrentarlo directamente. «Eras pintor». Uno serio, aparentemente. «Entonces, ¿por qué trataste de aplastar mis ambiciones artísticas? ¿Por qué me dijiste que el arte era solo un pasatiempo?». La recepción se quedó en silencio, todos los ojos en mi padre. Suspiró profundamente e intercambió una mirada con mi madre, cuya cara mostraba tanto miedo como vergüenza. «Yo». Mi padre tropezó con sus palabras. «Una vez tuve pasión. Gran pasión. Pero aprendí que en el mundo real, uno no puede vivir solo del arte. Así que querías que yo caminara el mismo camino que tú», dije, mi voz revelando tristeza en lugar de la ira que había esperado sentir. «Que abandonara lo que amaba porque tú habías abandonado lo que amabas». «Fernando, Esperanza, el hombre». Esteban intervino. «¿Por qué desalentarían a su hija y nieto cuando claramente tienen talento extraordinario?». «Ese es un asunto familiar privado», mi madre interrumpió rápidamente, agarrando el brazo de mi padre fuertemente. Pero era demasiado tarde. Susurros se extendieron entre los invitados como fuego. «La hija mayor de los Vázquez desapareció hace 5 años. Ese niño debe ser». «¿Escuché que hubo algún tipo de escándalo?». Agarré la mano de Diego, con la intención de irme antes de que la situación se deteriorara más. No quería arruinar el día especial de Patricia con drama familiar viejo. Pero mientras tratábamos de hacer nuestra salida, la misma Patricia nos bloqueó el camino, aún radiante en su vestido de novia. «No se vayan», suplicó, agarrando mi mano libre. Entonces,
parada en el centro de su propia recepción, alzó su voz para dirigirse a la multitud murmurada. Hoy es mi día de boda. Y lo que más me importa es que mi familia finalmente esté junta otra vez. Abrazó tanto a Diego como a mí, continuando con lágrimas en los ojos. Estoy verdaderamente feliz de que mi hermana y sobrino hayan regresado a nosotros. Ese es el regalo más grande que podría recibir hoy. Aplausos espontáneos eruptaron de los invitados. Los Herrera también enviaron miradas cálidas en nuestra dirección, y Miguel, ahora oficialmente el esposo de Patricia, se paró al lado de su nueva esposa, colocando una mano de apoyo en su hombro. Isabel, mi padre, se acercó, visiblemente luchando pero determinado. Estuvimos equivocados. Por cómo te tratamos ese día, y cada día desde entonces. Me disculpo. Mi madre también se acercó, sus ojos fijos en Diego. Queremos tu perdón. Queremos una oportunidad de empezar de nuevo. Miré a mis padres calmadamente y dije con voz mesurada, una simple disculpa no es suficiente. Si realmente se preocupan por Diego y por mí, necesitarán demostrarlo a través de acciones reales, no solo palabras. Colocando una mano protectoramente en el hombro de mi hijo, continué, Diego tiene el derecho de tomar sus propias decisiones en la vida, y siempre respetaré y apoyaré esas decisiones. Si pueden entender y honrar eso, tal vez podamos gradualmente reconstruir nuestra relación. Mis padres asintieron, aceptando tanto mis términos como su humillación pública con gracia sorprendente. En la mañana de Navidad 6 meses después, la nieve caía silenciosamente en las calles de Malasaña. La vista desde la ventana de mi apartamento parecía algo de una postal navideña, ramas de árboles pesadas de blanco, aceras intocadas por huellas, farolas creando halos en la luz temprana de la mañana. Mamá, despierta. Papá Noel vino. La voz emocionada de Diego me sacó del sueño mientras rebotaba en el pie de mi cama. Habían pasado 6 meses desde la boda de Patricia, y cambios graduales habían llegado a nuestras vidas. Bajo nuestro pequeño árbol de la sala había más regalos que nunca antes, incluyendo varios con de los abuelos escrito en la escritura elegante de mi madre. ¿Viene el abuelo hoy?, preguntó Diego, ojos brillando con anticipación. Sí, a las 10, respondí, sorprendida de lo natural que se sentía ahora, como la palabra abuelo ya no se atoraba en mi garganta. Después de la boda, mi padre había cumplido su promesa de reconectarse con su lado artístico. Había abierto su estudio sellado hace mucho en la parte trasera de su casa y ocasionalmente pasaba tardes enseñando a Diego técnicas de pintura que ni siquiera sabía que poseía. Mi madre, también, estaba construyendo una relación con su nieto, apartando tiempo cada sábado para lo que llamaba sus aventuras especiales de museo, viajes a exhibiciones de arte, centros de ciencia, y jardines botánicos que Diego adoraba. La Galería Vázquez también estaba cambiando. Mi padre había establecido una nueva sección llamada Nuevas Visiones y comenzó un programa para descubrir y apoyar talento joven local. Obras de mis estudiantes se mostraban allí, y ocasionalmente dirigía talleres de fin de semana para niños, lentamente reclamando mi lugar en el negocio familiar en mis propios términos. El timbre sonó exactamente a las 10, y cuando abrí, allí estaban mis padres, brazos cargados con paquetes cuidadosamente envueltos. «Feliz Navidad», mi padre dijo suavemente. En sus ojos había una calidez que no había visto en mi infancia, no la dignidad fría de un empresario exitoso, sino la alegría genuina de un abuelo emocionado de ver a su nieto. Más tarde ese mismo día, mientras estábamos limpiando papel de regalo y cintas, el timbre sonó otra vez. Cuando lo abrí esta vez, una cara diferente me saludó. Una que no había visto en más de 5 años. Isabel. La voz de Alejandro temblaba ligeramente. Ha pasado tiempo. Me quedé congelada, mi mano aún en la perilla de la puerta. Alejandro, el padre de Diego. Había contactado súbitamente después de ver un artículo sobre el talento artístico de Diego en el periódico local, completo con fotografías del trabajo de mi hijo siendo mostrado en la Galería Vázquez. No puedes entrar, dije, encontrando mi voz. Después de 5 años. Ni una sola llamada, nada de manutención infantil, nada, y ahora apareces en el día de Navidad. Tengo derechos, Alejandro alzó la voz, mirando más allá de mí hacia el apartamento. Ese chico es mi hijo. En ese momento, mi padre apareció detrás de mí.
No tienes derechos, dijo con autoridad silenciosa. Ni legalmente ni moralmente. Alejandro se encogió momentáneamente ante la presencia digna de mi padre, pero rápidamente se recuperó. Hablaré con los medios. Al verdadero padre de un joven prodigio del arte se le niega reconocimiento. ¿Cómo crees que eso jugará para la preciosa reputación Vázquez? Siéntete libre, mi padre respondió calmadamente. Sin embargo, antes de que lo hagas, considera que todas tus acciones pasadas, incluyendo embarazar y abandonar a una chica de 17 años, se volverán muy públicas. Conozco varios reporteros que encontrarían esa historia bastante interesante. La cara de Alejandro palideció, y después de algunas amenazas más inefectivas, eventualmente se fue. Más tarde supimos que había cometido el mismo error con otra joven en Barcelona y enfrentaba problemas legales por morosidad en manutención infantil en múltiples provincias. En la noche de Navidad, después de que Diego se había dormido rodeado de juguetes nuevos y materiales de arte, me senté en la sala con mis padres, las luces del árbol de Navidad proyectando sombras de colores suaves a través de nuestras caras. No los he perdonado completamente, dije silenciosamente, agarrando una taza de té. Pero por el bien de Diego, quiero seguir adelante. Poco a poco. Mi padre asintió y alcanzó la mano de mi madre. Sentimos lo mismo. Afuera de la ventana, la nieve continuaba cayendo silenciosamente, cubriendo el mundo en posibilidad. Mientras miraba las caras de mis padres en la luz gentil, sentí algo cambiando dentro de mí, no olvidando, nunca eso, pero tal vez los primeros pasos tentativos hacia la sanación. El año que venía tenía nuevos comienzos, y con ellos, la oportunidad de construir algo diferente de las cenizas de lo que se había perdido. Mientras observaba a Diego dormir pacíficamente esa noche, su pequeña mano aún agarrando un pincel nuevo que sus abuelos le habían regalado, supe que habíamos encontrado nuestro camino de vuelta el uno al otro. No como la familia que fuimos una vez, sino como algo nuevo, algo construido sobre comprensión, respeto, y la promesa de que el talento y los sueños nunca más serían aplastados por miedo o expectativas. En las calles nevadas de Malasaña, nuestra pequeña familia había encontrado su hogar otra vez, no en un lugar, sino en la decisión diaria de elegir el amor por encima del orgullo, la sanación por encima del rencor, y el futuro por encima del pasado. Y mientras las campanas de medianoche sonaron suavemente a través del barrio, supe que finalmente estábamos donde pertenecíamos.